Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Me Pasó. Mi nombre es Bianca Stripoli y te doy las gracias por estar una vez más aquí conmigo. Este es el segundo episodio de la cuarta temporada y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha tocado a muchísimas mujeres, pero a muchísimas familias también, incluyéndome a mí e incluyendo a mi familia. El tema es un tema delicado porque es un tema que ha afectado, pero que también a través de esta historia que te voy a contar se han salvado muchísimos embarazos también, y es el tema del cerclaje en el embarazo. Este es un video que no es la primera vez que lo grabo. De hecho, mi primer video, que más adelante voy a estar hablando un poquito más de eso porque quiero resaltar muchísimas historias y muchísimos comentarios que me han dejado en ese video. Ese video yo lo subí en el 2020, a finales de 2020, y ha sido el video más visto de mi canal principal cuando yo empecé, mi canal Bianca Stripoli. Y ese video me sorprendió muchísimo porque literalmente utilicé mi historia, lo que me pasó. En ese momento no había podcast ni nada, y la cantidad de personas que me han comentado y que han llegado a ese video para buscar apoyo, para buscar más que todo información de testimonio, porque información de este procedimiento, bueno, te la da el doctor o la doctora o la puedes encontrar literalmente buscando información, pero impactó mucho mi vida y por esa razón hice un episodio también hace mucho tiempo, justamente en la segunda temporada en este canal. Así que bueno, si no sabes muy bien la historia, tanto en ese primer video, te los voy a dejar los dos en la descripción, el primer video que fue en el 2020 y el más reciente que fue, si no me equivoco, en el 2023. Te voy a dejar los dos links para que si tú quieres conocer más detalles, vayas para esos videos, porque el día de hoy voy a hablarte un poco acerca de la importancia de contar nuestro testimonio y voy a hablar un poco más acerca de este tema, pero más orientado hacia la parte emocional, hacia la parte de cómo se vive, hacia la parte de cómo se siente, hacia la parte de los miedos, de los pensamientos, del temor, pero también de los milagros y de las grandes cosas que suceden cuando pasas por este procedimiento, ¿ok? O cuando pasas por este proceso. Entonces, bueno, tengo mi teléfono acá porque tengo algunas notas que quiero resaltar durante el episodio de hoy. Así que bueno, lo primero que quiero decirte, si tú llegaste a este video porque vas a pasar por un cerclaje, porque estás pasando por uno, porque ya saliste de ese o porque tienes o conoces a alguien que esté pasando, quiero que sepas que bueno, en este video vas a encontrar información sobre lo que me pasó a mí, sobre cómo yo lo viví, sobre algunas experiencias que voy a leerte de muchas otras personas que también lo han vivido, pero quiero que sepas que tu historia es única y que lo más importante siempre en este caso es que te guíes por tu doctor y que esto sea un apoyo a tu parte emocional y a tu parte espiritual, y que sobre todo yo pueda mostrarte a ese Dios que fue el que me sostuvo durante todo este proceso, y en el que en el medio del proceso, cuando yo no entendía siempre nos preguntamos el por qué, ¿no? Y yo he tratado de siempre de cambiar esa palabra en mis procesos, en mis testimonios. Siempre preguntamos a Dios el por qué, pero mejor dicho es el para qué. Pero aunque le preguntemos a Dios el para qué del proceso, muchas veces no lo entendemos. Yo en mi caso me comparaba mucho cuando yo quedé embarazada. Yo estaba embarazada, pero también muchas amigas a mi alrededor estaban embarazadas, y de todas, literal, y de todas las personas que yo conozco actualmente, no he conocido a la primera así amiga, he conocido historias lejanas, pero no a la primera amiga, tal vez que haya pasado por eso. Entonces, lo que quiero empezar a decirte es que yo me sentí muy sola en el sentido de que yo no tenía nadie a quien llegar, a quien decirle, mira, me está pasando esto, me siento así. Yo me guardé muchas cosas, muchas emociones, literalmente se han ido exponiendo, o han sido expuestas, mejor dicho, han sido expuestas después de mucho tiempo, porque realmente en ese momento siento yo que ya con ese corazón de mamá, yo literalmente hice una coraza en mis emociones, me mantuve muy fuerte, me mantuve muy ocupada para literalmente no estar pensando tanto en lo que estaba viviendo, porque realmente no sabía el resultado no habían personas a mi alrededor que habían pasado por esto. Así que lo primero que quiero decirte es que no estás sola, que primero tienes un Dios que te ama y que si te está permitiendo pasar por este proceso, Él solo conoce el para qué, que te aferres a eso, que te aferres a la promesa de que no estás sola, y que bueno, que aquí a través de mí, a través de este canal,
tienes un apoyo y que no estás sola. ¿Ok? Así que bueno, eso era lo que quería como para empezar la introducción de este video. Pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cómo yo me sentí. Como te estaba diciendo, yo estuve muy afectada. Para mí esto era algo nuevo, pero antes de, por si tal vez estás viendo este episodio o estás escuchándolo y no tienes ni idea de qué es esto del cerclaje, porque literalmente cuando a mí me hablaron de esto, yo me quedé igual, o sea, ¿qué es esto? Empecé obviamente a investigar, a hablar con mis respectivos doctoras en ese momento, etcétera. Pero bueno, voy a hablarte de qué es el cerclaje. ¿Qué es eso del cerclaje, Bianca? El cerclaje, lo voy a leer literalmente, es un procedimiento quirúrgico que consiste en suturar el cuello uterino para mantenerlo cerrado durante el embarazo, especialmente en casos de insuficiencia cervical. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo quedé embarazada. Honestamente, yo antes de quedar embarazada no era que me había hecho muchos estudios, para nada. Pero de todas maneras, esto no es algo que se pueda 100% verificar antes de un embarazo. O sea, se puede medio sospechar si llega a haber una insuficiencia cervical antes de quedar embarazada, pero realmente de la información que yo he obtenido, esto es algo que literalmente se detecta en el embarazo. Y eso fue lo que me pasó a mí. A mí me detectaron una insuficiencia cervical cuando me hicieron el examen para saber si era niño o era niña, y para ese examen a la semana 20, donde, bueno, obviamente empiezan a hacer todas las medidas, empiezan a chequear todo, y ahí se dan cuenta que yo tengo una insuficiencia cervical. Pero ¿qué pasaba en mi caso? Que en mi caso era muy extraño, ya que cuando tú tienes insuficiencia cervical se nota literalmente inmediatamente en un eco. Ellos pueden obviamente determinar qué tan grave o no es, pero en mi caso, la doctora, que tenía 27 años de experiencia, no estaba ni segura, o sea, y no por nada malo, sino que ella no entendía literalmente mi insuficiencia cervical. Era algo como que está, pero no está. Pero obviamente para mantener una seguridad se recurrió a este procedimiento. ¿Cuál fue el problema, el miedo o toda la situación que yo viví? Fue porque yo estaba en una semana crítica. A ti te hacen, o sea, normalmente un cerclaje, ya por ejemplo, si yo quedo embarazada una próxima vez, ya eso es algo que se hace seguro, como a la semana 12 o a la semana 13, cuando el bebé o la bebé están literalmente muy chiquitos. Entonces, digamos que cuando se hace esa semana no hay ningún tipo de riesgo como tal. Pero cuando ya se hace en una semana 20, 22, 23, creo que era la semana límite máximo, 23, creo que fue donde yo me la hice, si hay un 50% y 50% de riesgo de perder el embarazo, literalmente en cirugía, porque puede ser que al momento de ellos suturar, o sea, cerrar el cuello uterino para, obviamente, que el bebé no salga antes del tiempo, puede haber un rompimiento de fuente involuntario. Entonces, ese era el riesgo al que nosotros, literalmente como familia, nos estábamos enfrentando. Ahora, si me preguntan, bueno, porque eso fue lo que yo pensé, yo me podía quedar literalmente acostada, sin moverme, porque uno piensa que uno puede quedarse así, pero yo dije, bueno, yo me quedo acostada, no me muevo, o sea, literalmente, pero la doctora nos decía que eso no era como una suficiente, ¿cómo diría yo esta palabra? O sea, que eso no era seguro tampoco, que literalmente cuando hay una insuficiencia cervical, hasta literalmente acostado, un bebé, o sea, se puede provocar un aborto espontáneo. El punto de todo esto era que en ese momento, cuando a mí me dan la noticia, yo empecé a sentir mucha, primero, pues, miedo, angustia, preocupación. Era mi primer embarazo, mi primera experiencia. Estuve llena de dudas, el para qué me está pasando esto. Empecé a investigar, o sea, en mi familia nadie había pasado por eso. Y literalmente estaba llena de preguntas y de pocas respuestas. Recuerdo que empecé a buscar en YouTube, empecé a buscar testimonios de personas que habían pasado por eso y no muchos videos encontré. Y bueno, no había otra cosa que hacer, simplemente literalmente, lo primero, aferrarme a Dios y a mi familia y bueno, tener como ese apoyo. Gracias a Dios todo salió bien, más bien me quitan el cerclaje, que yo tengo muchas preguntas en ese video que voy a tratar de responder algunas en este episodio. Así que si vienes ese video, aquí voy a tratar de responder algunas preguntas. Pero cuando me quitan el cerclaje, mi bebé nace a las 2 semanas siguientes. Así que relativamente estuvo todo bien, no fue que me quitaron el cerclaje y la tuve a ella. Así que bueno, me llené de muchos miedos, de muchas inseguridades, me llené, por decirlo así, de mucha comparación, de sentir que todo el mundo estaba teniendo un embarazo lindo menos yo. Y me llené de muchas emociones, sí, literalmente de ansiedad.
que bueno, luego fue, como les estaba diciendo, saliendo a la luz en ataques de pánico y muchas cosas, porque eso no fue obviamente lo único que ocasionó, pero pienso yo que pudo haber sido también parte de la raíz. Entonces, ¿cómo me sentí? Ya les dije, les resumí. Obviamente, al tener a la bebé y todo, me sentí bien, me sentí feliz, me sentí agradecida. Fue un milagro que todo salió bien, porque, bueno, hay muchos casos de personas que no saben que están pasando por eso o no tienen la misma historia. Así que por eso les digo que esto es un proceso que no es sencillo y que no es fácil y por eso hago este tipo de videos. Así que bueno, ya contándoles un poco de la situación, del apoyo que tuve con mi familia, es un proceso que sí es doloroso. O sea, cuando te hacen voy a empezar a responder un poco de las preguntas que he leído durante todos estos años, que todavía siguen llegando comentarios, sean testimonios, sean dudas, sean preocupaciones de ese video, así que todavía sigo full conectada con ese video por eso. Em, yo recuerdo que cuando me hacen todo el procedimiento es relativamente súper rápido, te ponen la epidural. Eso fue bien doloroso porque la epidural, bueno, la experimenté 2 veces, esa vez y la vez que tuve a mi bebé, a Sofía, pero esa primera vez era literalmente sin dolor, sin nada, era simplemente estar ahí, pero recuerdo que literalmente la doctora que me hizo el cerclaje fue enviada por Dios porque ella me dio literalmente mucha paz. Me ponen la epidural y el procedimiento no sé cuánto tardó. Yo estaba literalmente pidiéndole a Dios que todo saliera bien, pero el procedimiento fue súper rápido. No recuerdo si tú sabes cuánto fue, pero bueno, fue, no sé, 10 minutos, 15 minutos, no te sé decir, pero yo lo sentí súper rápido. Y bueno, luego me pasaron a una sala de recuperación, ahí estuve sola hasta que, bueno, estuve con mi mamá y para poder salir. Fue algo relativamente rápido, por decir, durante un día completo. Llegamos súper temprano en la mañana y salimos en la tarde. Y sí empecé a sentir mucho dolor, empecé a sentir mucho dolor de vientre porque literalmente entran al cuello uterino, manipulan eso y obviamente empiezas a sentir dolor de vientre. Eso fue lo que yo experimenté durante 3 días aproximadamente. Estuve de reposo. También recuerdo que te ponen el catéter urinario. Eso también duele. Bueno, por decir el dolor, sí, duele, incomoda, pero no es algo muy o extremadamente doloroso en mi caso. ¿Ok? Cuando me quitan el cerclaje, no les voy a mentir, sí me dolió. Sí me dolió. Recuerdo que mi esposa estaba conmigo, le agarré la mano. Yo creo que así que se la quiebro de lo fuerte, ¿verdad? Que te apreté, porque eso lo hacen sin anestesia. Pero ojo, en ese video ustedes pueden ver la cantidad de comentarios de personas que no les dolió tanto, otras que sí. Todo va a depender del umbral del dolor, pero es algo también súper rápido, ¿ok? Así que nada, que yo les pueda decir algo traumático, no. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo tuve cesárea. Literalmente, yo no tuve que haber pasado porque me quitaron un cerclaje porque me hicieron cesárea. El cerclaje lo quitan para que el bebé salga naturalmente por un parto vaginal. Pero en mi caso, bueno, que tampoco íbamos a saber que no iba a poder tener un parto vaginal, sino una cesárea. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo experimenté en ese embarazo todo. Todo lo que tiene que ver con el cerclaje, con si te lo quitan, no te lo quitan. Y bueno, ahora entiendo el para qué. Para venir a contarles a ustedes toda la experiencia de principio a fin. Así que bueno, ahora quiero ir al video. Este video tiene increíble, más de 16,000 vistas y tiene 242 comentarios. Esto es algo que a mí me impresiona muchísimo porque en ese momento que yo me preguntaba tanto que ¿para qué a mí? ¿Qué por qué a mí? Cada vez que me llega un comentario, un testimonio o una pregunta, me doy cuenta que esto es algo que no digamos que es normal, porque de mis amigas, como les digo, no tengo a nadie todavía cercana que lo haya experimentado, pero sí es el caso de muchísimas mujeres y se ha afectado a muchísimas mujeres y a sus familias, porque es algo que obviamente no es tan conocido, ¿ok? Entonces, quiero leerles este comentario, ¿ok? Que fue hace 4 años y dice: yo he tenido 2 pérdidas anteriores. La primera fue hace 8 años con 26 semanas de embarazo. Tuve ruptura de membranas y el segundo fue un embarazo anembriónico. Actualmente estoy embarazada de 22 semanas por mis antecedentes. Cada 15 días me hacen ecografía transvaginal y me colocan progesterona en inyección. Hace 2 días tuve mi eco y el doctor me dijo que mi cuello estaba acortándose. Me programaron el cerclaje el día de ayer, me lo realizaron, gracias a Dios todo salió bien y hoy ya estoy en mi casa. Pues es inevitable sentir temor,
pero tenemos a un Dios grande y poderoso, aquel que hace lo imposible posible. Y tengo fe y toda mi esperanza puesta en Él, que todo saldrá bien y tu historia me da aún más tranquilidad. Ella escribe eso, ¿ok? Y bueno, luego varias personas, yo le respondo que amén, que le mandaba un abrazo, alguien le preguntó que cómo iba su embarazo y ella responde hace 3 años, o sea, un año después de este comentario: gracias al Dios de los cielos, mi bebé nació de 37 semanas más 2 días, actualmente tiene 3 meses. Ella me responde a mí: muchas gracias, mi vida, mi bebé nació de 37 semanas más 2 días, actualmente tiene 3 meses, gracias al Dios de los cielos. Y bueno, ahí siguieron respondiendo, pero es una historia para que ustedes vean de la angustia que ella sintió, del temor que ella sintió, de lo triste de sus pérdidas anteriormente, pero se sometió a este cerclaje y bueno, a pesar del temor y todo, se aferró a Dios y ahora, gracias a Dios, eh, tuvo a su, no especificó acá, no especificó acá si tuvo a su hijo o a su hija, pero bueno, tuvo a su bebé. Aquí tengo otro testimonio. Déjenme, me siento mejor, que ya se me estaba durmiendo el pie. Y tomo un poquito de agua. Ok, voy a leerles otro comentario de otra historia que dice: saludos desde República Dominicana. A mí me detectaron incompetencia cervical, cervix corto a las 22 semanas, el 18 de diciembre del 2023 y duré una semana interna para ver qué pasaba con mi bebé. Pero no me podían realizar un cerclaje por las semanas y también tenía lo que se le dice reloj de arena. Mi doctora me decía que Dios es el que sabe y que vamos a seguir hasta que Él quiera. Y así lo hicimos, duré en cama hasta mi parto, ahora el 10 de abril de 2024, y gracias a Dios, mi doctora y mi empeño de hacer todo lo que me dijo, aquí está mi bebé sano y bien. Nació a las 38 semanas y medias con cesárea. A las que tengan cerclaje, que lleven su reposo, que todo saldrá bien en el nombre de Dios. Y así como esto, hay muchísimos comentarios, ¿ok? De personas que sí, tuve mi cerclaje, tuve mi bebé, personas que cuentan acerca de sus pérdidas y lo siento mucho, siento tanto que tuvieron que pasar por ese dolor. Hay personas que expresan en este video el miedo. Por ejemplo, aquí hace 6 meses me colocaron próximamente, me lo van a hacer y tengo mucho miedo, pero al escucharte eh, siento un alivio terrible, o sea, como que siente mucho alivio. Dios que me acompañen, amén. Eh, o sea, les digo todo esto porque este episodio se trata, como les decía, un poquito, obviamente, del cerclaje, obviamente contándoles un poco más, retomando muchos comentarios y preguntas que recibí en este video, pero también la importancia de contar el testimonio. Como les decía, cuando pasamos por un proceso, muchas veces no entendemos el para qué. Muchas veces pensamos que Dios no se recordó de nosotros o que tal vez, o sea, ¿para qué Dios permitió eso? O muchas veces podemos decir, bueno, Dios lo permitió para algo, ¿no? Pero siempre todo lo que nosotros pasamos, como dice la palabra, eh, cuando Jesús habla, creo que es en el, cuando habla de la resurrección de Lázaro, ¿okay? Cuando él va y levanta a Lázaro de los muertos, él dice que todo lo que pase sea para la gloria de Dios. O sea, tengo un poco el contexto acá, pero lo recordé y se los quiero decir. Y si no es en ese, me disculpan y me corrigen. Pero básicamente es eso, o sea, nuestro testimonio es literalmente decir: pasé por esto, me sentí de esta manera, pero Dios estuvo conmigo, hizo el milagro y muchas veces tal vez la historia no va a terminar como nosotros queremos, pero en medio del proceso Dios nos trabaja, en medio del proceso nosotros nos acercamos a Dios, porque créanme que muchas veces, y es triste decirlo así, pero en mi caso personal, en el proceso, en el testimonio, en el dolor, en las pérdidas y en todo lo que yo he vivido difícil, es cuando más yo me he acercado a Dios, es cuando más he buscado de Él, aprender de Él. Así que, ya va, que aquí pasó Sofi, no pasa nada. Entonces, bueno, como hay muchísimos comentarios, como les estaba diciendo, también muchas preguntas, son demasiados comentarios. Una, por ejemplo, me coloca aquí: yo celebro cada semana, que es como un reto para nosotras las mamás, creo que es como un reto. Bueno,
literalmente me pasaba eso. O sea, yo cada semana que iba era como que me daba una angustia cuando me iban a revisar. ¿Será que sí va a estar todo bien? ¿Será que...? Y cada vez que salía de ahí y todo estaba bien, eh, era un alivio, literalmente como dice aquí en los comentarios. Así que bueno, si tú estás pasando por eso, quieres saber más o quieres sentirte apoyado, apoyada como familia, vayan para ese video porque ahí pueden leer muchísimos comentarios, ¿ok? Entonces, ya para ir finalizando, ¿ok? Y déjenme un momentico. Ya para ir finalizando, si tú estás pasando por eso, ¿ok? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que te sostiene hoy? ¿A quién o a qué es lo que tú te aferras hoy? También quiero que te preguntes, ¿qué te dirías a ti misma si fueras tu mejor amiga? Porque muchas veces somos duros con nosotros mismos, nos decimos cosas a nosotros mismos, pero si nosotros pensamos cómo le hablamos a los demás, muchas veces les hablamos mucho más bonito a lo que nosotros nos hablamos. Y la tercera pregunta que quiero que te hagas es, ¿qué historia te gustaría poder contar dentro de unos meses? Obviamente la historia de que todo salió bien, de que todo pasó, pero te invito a que si estás pasando por esto y tu historia es ese motor que ahora te mantiene firme, que vayas y cuentes tu historia. No te quedes con tu testimonio, no te quedes con lo que estás viviendo ahora. Ve y cuéntalo, porque sé que hay muchas personas que necesitan escuchar de ti y de tu historia. Así que quiero, ya para finalizar el episodio, agradecerle a todas las personas que me han contado su testimonio en ese video, que han expresado sus miedos, que han expresado sus emociones, porque no es fácil y es de valientes hacerlo y más públicamente. Gracias por contar, por ser vulnerables, por abrir su corazón, gracias por hacer preguntas, gracias porque literalmente ustedes en ese video me dieron esa confirmación y me demostraron lo importante que es contar tu testimonio, lo importante que es mostrar tu proceso tal y como es, porque tu proceso es valioso tal y como es, con sus detalles, con todo lo que ocurre. Es súper importante que lo sepas. Y bueno, quiero invitarles a que sigan compartiendo su historia y que pueden compartir su historia si quieren que su historia sea escuchada a través de este podcast, la pueden compartir en nuestra sección de cartas. Pueden enviarla acá a lo que me pasó podcast@gmail.com. Se los voy a dejar ahí en la pantalla para que su historia también sea oída, sea escuchada. Yo estaría aquí leyendo su historia, sea del cerclaje o sea cualquier historia que tú tengas, que quieras contar y alzar tu voz. Te ofrezco este espacio seguro para que tu voz y tu historia sea escuchada. Así que bueno, no olviden seguirme en las redes sociales, Me Pasó Podcast en Instagram, estamos así en todas las redes sociales, un chin de cambio de nombre, sigue el mismo nombre, pero unas palabritas hay, unas palabritas menos. Gracias por ver este episodio, gracias por estar aquí y si saben de algún tema en específico que les gustaría que yo contara, pueden ir a mi Instagram, que por ahí los puedo leer mucho más rápido. Y bueno, comentarme por ahí qué temas les gustaría escuchar. Nos vemos en el siguiente video. No olviden de suscribirse, de darle me gusta, de comentar y de compartir este episodio o cualquier episodio en el que tú te hayas sentido identificado o identificada. Chao, chao.